Hola, bienvenidos al podcast. Estamos hablando en esta serie de cuál es tu aporte sobre la sostenibilidad. A propósito de Ciudad Sostenible, nuestra iniciativa aquí en Metropolitana. Hoy en el podcast, el gerente de la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, el abogado Elber Panqueva. Gerente, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Javier. Muy amable por su invitación. Un saludo muy especial a todos los ciudadanos metropolitanos. Sí, buen concepto ese de ciudadanos metropolitanos que debemos ampliarlo, que debemos profundizarlo y del cual hablamos mucho también aquí en nuestro medio metropolitano. Elber, lo he invitado al podcast porque estamos en esta serie sobre la sostenibilidad a propósito de ciudad sostenible y quiero comenzar con ese concepto. ¿Cómo ven en la empresa de aseo, en la EMAP, la sostenibilidad? Mire, yo creo que el concepto de sostenibilidad es un concepto que cuando lo miramos desde la gestión integral de los residuos, no se tiene que ver desde los problemas que tienen los rellenos sanitarios o decisiones a veces políticas o temas técnicos, sino que se tiene que mirar desde la sostenibilidad. Y la sostenibilidad abarca muchas más situaciones que tienen que ver precisamente con esa gestión de los residuos. Aquí estamos hablando de las 1.000 toneladas de basura que producimos en el área metropolitana de Bucaramanga, por eso somos ciudadanos metropolitanos. Ujú. Nuestro relleno sanitario del Carrasco hoy en día le presta el servicio a más de 1 millón de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, digamos que la responsabilidad es metropolitana. Y si hablamos de Bucaramanga, tenemos que hablar prácticamente de una ciudad-región y hacia dónde tenemos que desarrollar esa hoja de ruta, mínimo por unos 15 o 20 años. Yo creo que ya tenemos que pasar del 2030 hablando de sostenibilidad, de cómo superar esos obstáculos que hemos tenido a nivel metropolitano en términos de la gestión integral de los residuos que generamos nosotros. Sí, sabe que ese punto de lo que nosotros producimos como residuos sólidos, que es lo que conocemos como basuras, pues es lo que dice mucho de si una ciudad tiene visión sostenible, porque si la tuviera, pues uno pensaría que esa cantidad de residuos debería disminuir, ¿cierto? Para que haya menos contaminación. En el caso de Bucaramanga, siento que no está ocurriendo, no estamos disminuyendo la generación de residuos. Así de Javier, no solamente en Bucaramanga, en todo el país. Yo creería que casi que en el mundo. Uno de los grandes problemas que tiene hoy el planeta Tierra es la gestión de los residuos. Además porque los residuos tienen una particularidad muy interesante y es que es transversal a los demás recursos naturales renovables. O sea, cuando hablamos de residuos estamos hablando necesariamente de agua. Eso es tan cierto que en Colombia el tema de los residuos está en el Ministerio de Vivienda, en el Viceministerio de Saneamiento y Agua Potable. O sea, no está ni siquiera en el de Ambiente, para ver esa relación que tiene con el agua. Pero hablamos también de un tema de deforestación, estamos hablando también de un tema de contaminación de nuestras fuentes hídricas, de contaminación de la calidad del aire. O sea, hablamos de los demás recursos naturales renovables cuando hablamos de residuos. Entonces, en la medida que cada ciudadano, desde nuestros hogares, no entienda que debemos reducir, reutilizar y reciclar, pues obviamente la cantidad de residuos que estamos produciendo es cada vez mayor. Y eso perjudica precisamente la sostenibilidad de las ciudades en cada uno de esos recursos. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de empezar a generar menos cantidad de basura. Todavía estamos casi en la producción per cápita, casi en 1 kilo por persona, lo que producimos diariamente. Uf, eso es una cantidad de residuos tremendo y sigue llegando a pesar de que tenemos el fallo judicial y tenemos que dejar de enterrar residuos, nos siguen llegando en promedio 1.000 toneladas de basura diarias al relleno sanitario del Carrasco. Después de la pandemia, eso cambió, pero cambió, siento que para aumentar, cómo la pandemia no nos sirvió para la conciencia. Eso pensaríamos todos que nos debió haber servido, la comunidad, todo el mundo, pero no, realmente después de pandemia hemos visto que se nos ha disparado la cantidad de residuos que se producen en las ciudades, ha aumentado algunos fenómenos sociales. Por ejemplo, a Bucaramanga lo ha impactado mucho el tema de los migrantes que viven del reciclaje, lo ha impactado el tema del aumento también en las personas en habitabilidad de calle, en el comercio también, la ocupación del espacio público. Uno ve que en las zonas donde hay mucho comercio informal se genera mucha basura. Un dato, por ejemplo, nosotros en Bucaramanga, en el centro se estaban recogiendo alrededor de 50, 60 toneladas diariamente. Hoy puede estar por encima de las 70, 80 toneladas. Entonces, digamos que eso ha hecho también después de la pandemia que
que obviamente se dispare la generación de la basura en las ciudades. Sí, ese es un punto importante y es la actitud. Una cosa es la producción de los residuos sólidos, que ahí estamos todavía muy quedados, mal diría yo, y otra cosa es la actitud, es decir, cómo resolvemos la producción. Y lo que estamos viendo en Bucaramanga y últimamente el propio alcalde Beltrán y ustedes también han puesto en evidencia que la gente descaradamente está dejando la basura en la calle sin tener en cuenta los horarios. Entonces, esa actitud también hace parte de que no estamos entendiendo el concepto. También, sí, de acuerdo, de acuerdo. El alcalde está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros también como empresa de aseo y las otras empresas de aseo que prestan el servicio en Bucaramanga y en el área metropolitana. Pero yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo colectivo. Y el esfuerzo colectivo arranca por los cambios de hábitos desde nuestras familias, o sea, desde los niños, la forma como compramos, consumimos, lo que desperdiciamos. El 60% de los residuos que producimos en el área metropolitana son orgánicos. Pero si uno ve en nuestras casas, uno desperdicia mucha comida orgánica, mucha de la comida nosotros la desperdiciamos. En los restaurantes, uno fácilmente va a cualquiera de los restaurantes emblemáticos de la ciudad y ve que la gente deja esa cantidad de desperdicios en cada una de las mesas. O sea, esos comportamientos son al final lo más importante. O sea, ningún sistema de gestión de residuos sólidos va a funcionar bien si nosotros en la base, o sea, en nuestros hogares, en nuestro comportamiento, ya en la cultura de la gente, en esos hábitos que tenemos, no cambiamos. Porque ahí es donde se materializan las 3 R's, que es el corazón de cualquier sistema. Insisto, o sea, el reducir, que es no producir residuos, eso es cuando yo compro cosas que son innecesarias, o sea, ahí no estoy contribuyendo. El reutilizar, cuando por ejemplo compro vasos desechables para las fiestas o para cualquier situación en mi casa o en la empresa y no reutilizo eh, pocillos de porcelana, por ejemplo. Entonces, la reutilización es compleja. Y el reciclaje, que es separar el plástico, el cartón, el vidrio, el papel, el metal. Esos ejercicios que son de comportamiento ciudadano y que son el éxito en cualquiera de los sistemas, no lo estamos haciendo bien, Javier. Y no lo estamos haciendo bien en todas las ciudades de Colombia. O sea, esto no es un problema solo de Bucaramanga. Ahí es donde tenemos que apuntar, que tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos y nuestra forma de comportarnos frente al tema de los residuos. Eso es lo que tiene que ver con la producción, o sea, nosotros los ciudadanos, los que producimos, ciudadanos metropolitanos. Ya vamos a ir al relleno sanitario porque la EMAP es la operadora del relleno sanitario, pero antes quiero hacerle una pregunta un poco para que me cuente qué ha visto usted en una serie, digamos, de visitas o de estudio que ha venido haciendo de otros casos a nivel internacional. Sabemos que la EMAP y la propia alcaldía han estado mirando experiencias en el exterior para plantear cómo sería nuestro futuro en la gestión de los residuos sólidos. De esas experiencias, ¿qué podría resaltar? ¿Cuál puede acercarse a Bucaramanga que usted haya visto? Mira, Javier, esta es una muy buena pregunta porque digamos que tiene como dos componentes muy importantes. El primero es que el fallo, precisamente de la segunda instancia en el año 2011, nos dice en el fallo, hay que dejar de enterrar residuos. Ujú. Cuando los magistrados, los jueces que han estado en este proceso nos dieron, hay que dejar de enterrar residuos, implícitamente estaban diciendo, hay que cambiar el modelo cómo se gestionan los residuos en su disposición final en Bucaramanga y su área metropolitana de O sea, Bucaramanga. la técnica del relleno. Claro, ¿qué modelo es el que hay que cambiar? Hay que dejar de enterrar y hay que empezar a aprovechar y a tratar esos residuos. Pero eso implica una cantidad de actividades y de situaciones que no son tan fáciles de implementar y que requieren de un tiempo importante para hacerlo. Entonces, dejemos de enterrar. Ese es el primero, eso es lo que nos ordena. Eso es dejar la economía lineal. Escúchese bien esto. La economía lineal, que es Joy, a comprar, consumir, transportar e ir a enterrar en una celda en un relleno sanitario convencional. Pero ahí ya casi que el juez implícitamente nos estaba diciendo lo del decreto que acabó de salir del Gobierno Nacional de basura cero, que es, oiga, cambien esa economía lineal por economía circular. En la economía circular ya compramos, consumimos, lo llevamos a un sitio, pero no a enterrarlo, sino que lo llevamos a diferentes líneas de transformación. Entonces el plástico, el cartón, el vidrio, el papel, el metal, la ropa, los escombros, todos ya no van a ser enterrados, sino que, por ejemplo, el plástico,
pues tendrá que entrar en un proceso, puede ser de pirólisis o de cualquiera de las otras técnicas, para ser reincorporado otra vez en un proceso económico y productivo. El cartón se iría para cartones de Colombia, por ejemplo, el vidrio para peldar, o sea, ya no lo vamos a enterrar, no, para cumplir el fallo no vamos a enterrar, sino ahora los vamos a empezar a tratar y a transformar. El compost, todo lo que tiene que ver con los orgánicos, pues seguramente tendrá que ir para plantas de compostaje, para un biodigestor. Ahorita tengo un ejemplo muy interesante acá que es el tratamiento con la mosca soldado para producir un subproducto que se convierte en harina. Ecopetrol se quiere llevar el plástico para volverlo otra vez aceite de pirólisis y hacer un proceso físico-químico y volverlo otra vez combustible. Pero ese es el concepto que estamos proponiendo precisamente con todo esto que hemos visto, Sí. que es transformar el relleno sanitario convencional en un parque tecnológico. Esto lo contempla el nuevo decreto, hacia allá va la tendencia en la gestión y el relleno, el área de 96 hectáreas que tenemos dentro del relleno sanitario del Carrasco, dentro del predio del Carrasco, la idea es pasar de ese relleno convencional a un parque tecnológico. Y el corazón de esa propuesta de parque tecnológico es una planta de preclasificación de residuos. Esa es nuestra gran apuesta, poder tener una planta como la que fuimos a conocer en Ciudad de México. Ciudad de México ya tiene alrededor de 5 o 6 plantas ya construidas. No, semejante monstruo de ciudad, ¿no? Claro, son 12.000 toneladas diarias de basura que se generan en Ciudad de México, pero ellos no tienen espacio para construir rellenos, ni tampoco le quisieron apostar a incineradores, ni a plantas de gasificación. No, allá lo que están construyendo es plantas de separación para poder dividir esto y poderlo incorporar en otros procesos económicos y productivos. Una planta para 300, 400 toneladas es con la que queremos iniciar ese proceso de transformación en relleno. Acá hay una gran diferencia. Por ejemplo, en el caso de Vitaloy, un incinerador valía 250 millones de dólares. Habían plantas de 100 y 150 millones de dólares. Nosotros queremos apostarle a una planta que está entre 5 y 10 millones de dólares, una capacidad más o menos de 300, 400 toneladas inicialmente, para probar que el sistema funcione. O sea, ya llegarían los camiones no a enterrar en una celda, sino en una planta que separaría esos residuos y a cada uno de esos residuos se les daría una gestión diferenciada, incluyéndolo ya en un proceso económico y productivo, y eso es lo que se conoce como economía circular, dejar de enterrar y empezar a aprovechar y a tratar. Que bueno, ojalá se pudiera dar. Eso lo vieron ustedes en Ciudad de México. Pero entonces, ¿cómo está funcionando el Carrasco? ¿Cuál es la actualidad hoy del Carrasco? Siento que para llegar allá hay un trecho muy largo. Sí, Javier, precisamente esa es la hoja de ruta que hemos construido acá en Lema. Nosotros tenemos una hoja de ruta ya muy clara. El relleno sigue funcionando dentro del marco legal actual en Colombia, que es todavía la economía lineal. Estamos en ese proceso de transición. Ahora bien, el gran interrogante es en qué punto, en una medida de tiempo, se va a encontrar dejar de enterrar con transformar y aprovechar. ¿Y a qué porcentaje? O sea, ¿cómo vamos a ir subiendo gradualmente del 30, el 40, el 50, hasta llegar ojalá a un 70, 80% de ese aprovechamiento? Entonces, mientras eso sucede, Javier, y hay que contarle a todos los ciudadanos metropolitanos, seguimos manteniendo la operación en unas condiciones técnicas, legales, adecuadas, cumpliendo también las exigencias del fallo, porque si hay un relleno sanitario que ha estado vigilado y al que se le han exigido aspectos técnicos y jurídicos en Colombia, es precisamente al relleno sanitario del Carrasco, por su fallo judicial desde el 2011. Pero podemos garantizarle a todos los ciudadanos, a todos nuestros usuarios, que el relleno, en la técnica de relleno sanitario, yo creo que es uno de los mejores operados del país en este momento. Bueno, entonces digamos que vamos entendiendo ya que tenemos un buen relleno sanitario que tiene dificultades y que debe seguir donde está, pero con otra técnica. Eso es, digamos, que es lo que yo más o menos le interpreto de todo esto que hemos estado hablando. Elber, para que nuestra audiencia también entienda que la EMAM no solamente gestiona residuos sólidos, sino que tiene otras líneas de acción que hacen que su trabajo sea también en pro de la sostenibilidad de la ciudad. ¿En qué otras cosas trabaja la empresa de ASEM? Mire, yo creo que la MAP, siendo patrimonio de los bumangueses, por eso la defendemos tanto desde lo público, sus trabajadores, pues los alcaldes que han estado en la administración del municipio de Bucaramanga, porque digamos que a nivel nacional las empresas de aseo como públicas han prácticamente desaparecido, pero la EMAP, que es orgullo de los bumangueses, que es de todos los bumangueses, es una empresa no solamente que se encarga de la disposición final de operar un relleno, es una empresa que recoge residuos, que transporta residuos, que poda árboles,
que lava áreas públicas, que corta césped y que barre la ciudad. Los famosos escobitas que se han vuelto tan famosos, que salen en las ferias y que es un trabajo tan importante. Yo casi que lo he comparado en términos de la funcionalidad, casi que de la misma importancia de lo que hace un médico. O sea, uno puede tener médicos en una ciudad, todos los que usted quiera, pero si no tiene escobitas, si no tiene la gente que recoge la basura, si no tiene la gente que transporta, pues se va a ocasionar un problema de salud pública, una emergencia sanitaria y colapsaría una ciudad. Por eso es tan importante resolver los temas de residuos, porque una empresa, como su merced lo dice, no está solamente para enterrarlos o para llevarlos a un tema de disposición final, eso es un tema complementario y que es como el tema final, pero lo más importante también es todos los otros servicios que presta la empresa. Sí, por supuesto, los escobitas son como la policía, son supremamente necesarios para el día a día de nuestra ciudad, para hacerla, para que funcione la ciudad necesitamos los escobitas. ¿Cuántos escobitas puede haber en Bucaramanga? Yo creo que estamos alrededor de los 400 escobitas más o menos de operarios que están por toda la ciudad limpiando la ciudad en condiciones muy complejas, Sí. porque tienen que llegar donde el habitante de calle nos deja la basura, como su merced lo decía, las personas que no cumplen con los horarios y nos botan la basura en cualquier lado. Hoy en día vemos que nos están sacando nevera, chifonier, de todo, muebles, nos los ponen en los separadores. Algo que uno dice, bueno, estas personas que tienen en su cabeza, en su conciencia, para hacer este tema, o sea, hay que facilitarle a nuestros operarios esa labor que es tan compleja. Nos sacan la basura, la tienen que sacar el lunes a las 6, 7 de la mañana y nos la sacan desde el sábado a las 3 de la tarde. Y dura esa basura 2 días ahí prácticamente expuesta. O van y la tiran a las cañadas. O encontramos comportamientos como, por ejemplo, que van y nos la dejan en las cestas de los parques, van y nos meten las bolsas negras. O una señora que nos tira la basura desde el tercer o cuarto piso y se estalla la bolsa. Entonces, para eso es que les pagamos. O sea, yo creo que todo eso tiene que cambiar. O sea, hay que reconocer el esfuerzo que hacen los trabajadores de las empresas de aseo, que es un esfuerzo muy grande y trabajamos para limpiar la ciudad 24/7. Nosotros nunca paramos, Mm. debajo de la lluvia, debajo del sol, o sea, en cualquier circunstancia, la empresa de aseo tiene que trabajar precisamente para garantizar la sostenibilidad desde el punto de vista de los residuos de una ciudad como Bucaramanga. Una pregunta que pareciera obvia, pero cuando un ciudadano necesita cambiar el colchón de su casa, donde duerme, entonces es un artículo grande, ¿qué debe hacer para no llevarlo a la esquina y dejarlo ahí en... O sea, ¿cómo un ciudadano debe gestionar que necesita ya disponer de un artículo grande en su casa? Mira, hay varias opciones, pero es una pregunta también muy interesante porque a todos nos pasa, no Sí. solamente con el colchón, sino con chifonier, con restos de aparatos electrónicos, con todo, porque hoy en día casi que todo tratamos de metérselo a la bolsa negra y que mire a ver la empresa cómo lo recoge y nos lo desaparece. Pero por ejemplo, para residuos voluminosos, nos pueden llamar y nosotros miramos a ver cómo les prestamos ese servicio especial. Ahí en la página están las líneas telefónicas, la línea limpia de la empresa, podemos prestar ese servicio, pero mire que esa es casi que una responsabilidad extendida del mismo comprador o del mismo dueño del colchón. Ujú. Uno podría llevárselo uno mismo, pagar un acarreo, ir y llevárselo a una empresa de los que gestionan estos residuos o a una escombrera, o se lo podría llevar a algún sitio donde le manejen ese residuo voluminoso. O sea, puede tener opciones de empresas que prestan ese servicio especial. Puede inclusive llevarlo a una escombrera que allá a veces lo desmantelan, o puede llamarnos como principal opción a cualquiera de las empresas de aseo para que nosotros le demos ese tratamiento especial. O Sí. sea, pero es como de la iniciativa del mismo ciudadano para saber qué hacer con ese elemento, con ese residuo. Pero lo principal, y nosotros estamos ofreciendo acá desde la empresa de aseo, es que nos llamen a nosotros. ¿Sí? Hay empresas que venden colchones que ellos también los reciben. O sea, lo que quiero decir acá es que él tiene que mirar a ver cómo lo gestiona, pero nunca dejarlo tirado en un separador. Y llevarle reciclador, llaman al reciclador. Sí. O llaman a un reciclado y le pagan para que se lo deje en la esquina. Es. Hay empresas de reciclaje, esa es otra opción también. Hay empresas de reciclaje organizadas que también van y se lo reciben, porque ellos lo que hacen es desmantelarlo y sacarle, por ejemplo, el metal que está en la parte de adentro, y ese es el que venden. O sea, hay que mirar de esas diferentes opciones cuál se le facilita más al usuario. Es lo que quiero decir. Bueno, muy bien. Helber, muchas gracias por estos minutos, por ayudarnos a entender lo que está haciendo la empresa municipal de aseo para hacer sostenible nuestra ciudad. Entendemos que todavía nos falta mucho, pero
hacer estas conversaciones y abrir esta conversación es lo que queremos con Ciudad Sostenible y por eso quisimos venir a la EMAP para que nos contara lo que está haciendo. No sé si de pronto un mensaje final para que esos ciudadanos metropolitanos podamos cada vez entender mejor que la sostenibilidad depende de cada uno. Yo creo que, Javier, el mensaje final es que tratemos de hacer mucho énfasis como ciudadanos en un esfuerzo colectivo por implementar las tres R's: el reducir, el reutilizar y el reciclar. Ese es el corazón de cualquier sistema de gestión de residuos. Y el otro es que valoren mucho el trabajo que hacen nuestros operarios, la empresa de aseo, que es de los bumangueses. Yo creo que, a diferencia de todo el país, acá tenemos todavía una empresa a la que podemos llamar, desde el alcalde hasta un ciudadano, puede llamar para que todavía se le acerque a recoger una basura o a solucionar algún problema que se le presentó en el barrio. Entonces, hay que querer mucho la empresa de aseo de Bucaramanga, hay que defenderla como pública porque es un patrimonio de todos los bumangueses. Gracias, Elber. ¿Y ustedes qué hacen por la sostenibilidad de nuestra ciudad? Les dejo ese interrogante para que lo respondan en los comentarios. Nos vemos en otra emisión del podcast. Chao.